Buenas a todos. Veo que somos como unas 25 personas, más o menos. Hay gente que se conecta, que se desconecta. Todavía no es la hora, vamos a esperar un poquito antes de empezar. Si queréis podemos aprovechar y podéis contarme un poco, no sé, quiénes sois, a qué habéis venido, ¿no? ¿Cuál es vuestro interés con esta charla? ¿De dónde lo habéis oído? Mientras esperamos un poco para dar tiempo a que la gente se vaya incorporando. Bueno, para romper el hielo, yo me llamo Nagore y soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy viendo un montón de saludos y algunas personas que conozco, o sea que hola a todos, muchísimas gracias por venir a la charla, ¿no? Somos ahora mismo casi 40 personas, que de verdad es un exitazo. Ya os contaré un poco luego, pero ha sido un poco difícil sacar el proyecto adelante o intentar sacar el proyecto adelante en la situación en la que estamos. Así que esta nuestra primera actividad de verdad pues esté consiguiendo juntar un número razonable de gente, la verdad es que nos anima mucho. Genial, incluso tenemos gente de América Latina, o sea que vamos a tener representantes de todas partes. Igual podemos exportar el proyecto para allá, sería maravilloso. Y parece que también algunos alumnos de mi asignatura de Flora Ibérica que se han enterado. Argentina. Personas jubiladas, personas jóvenes. Y reconozco por ahí también algunos colegas. Bueno, son casi las 5. Así que igual podemos ir empezando. Ahora mismo somos 53 personas y en un ratito y hasta que termine la charla no voy a poder mirar el chat porque no lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Así que sí que os agradecería, hay algunas personas que nos habéis mandado preguntas por email, pero si queréis hacer preguntas al final de la charla vamos a tener un tiempo para hablar y os agradecería que las pusierais en el chat, intentaré contestar a todas. Como el chat se mueve mucho, intentaré localizarlas, pero si veis que se me pasa alguna, insistid un poquito para que no se quede ninguna pregunta sin contestar.
Así que vamos a ir empezando. Entonces, hoy vengo a hablar de un proyecto que estamos desarrollando con la financiación o con la colaboración del CECID y entre dos instituciones, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y en la Universidad Autónoma de Madrid. A ver. Entonces, voy a empezar por hablar un poco de la diversidad, ¿no? De la biodiversidad, porque esta charla tiene mucho sobre biodiversidad y sobre heterogeneidad y variabilidad de organismos vivos, que es como se define la biodiversidad. Y entonces, antes de empezar a hablar de todo esto, me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Para saber un poco cómo percibís vosotros esa biodiversidad. Y para ello he preparado un pequeño test, un pequeño cuestionario que me gustaría que intentarais hacer. Entonces, para poder hacerlo, lo que hay que hacer es... Ups. Vaya, parece que se me ha cortado la presentación, disculpad. Lo que os voy a pedir que hagáis es que vayáis a esta página de aquí, que se llama menti.com. ¿De acuerdo? Aquí, menti.com. Y aquí en este hueco ponéis este número, 807985. Y entráis. 807985. Tal y como se ve ahora en la pantalla. Y le dais a enviar. Y aquí os va a salir una nueva pantalla en la que podéis meter 4 palabras. Quiero que metáis los nombres de los organismos que os vienen a la cabeza cuando pensáis en la biodiversidad de la Tierra. Y voy a dejar muy poquito tiempo, como unos 20 segundos. Así que tiene que ser muy rápido, tiene que ser lo primero que se os venga a la cabeza. ¿Estáis pudiendo conectaros? Os paso también por el chat el enlace. Y vamos a ver en vivo y en directo qué es lo que veis, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo percibís esa biodiversidad? Fijaos, es la primera vez que salen hongos, bacterias y musgos en este tipo de prueba que hago, este tipo de experimento, ¿no? Normalmente, lo más habitual cuando hacemos charlas que son para público general, suele salir que lo más importante o lo que más destaca la gente son organismos de gran tamaño, ¿no? Como plantas o animales de distinto tipo, pero curiosamente parece que sois un público que piensa mucho en organismos que el resto de la sociedad muchas veces no considera importantes o no les da tanta importancia, ¿no? Sobre todo me sorprende mucho que salgan los hongos aquí. Entonces, lo que os iba a decir es que nuestra percepción sobre la biodiversidad está hasta cierto punto precisamente sesgada, ¿no? Y que muchas veces pues no tenemos en cuenta organismos de pequeño tamaño que son muy importantes. De hecho, unos de los organismos que pasan desapercibidos con frecuencia son aquellos que viven en los suelos. Y esto es así a pesar de que 1/4 de la biodiversidad de nuestro planeta, 1/4 de las especies de nuestro planeta reside en los suelos. Y eso es muchísimo. Y es importante no solo porque sean muchas especies, sino también porque cumplen funciones importantes en los suelos. Una parte crucial o una parte muy importante de la biodiversidad del suelo son unas comunidades que se llaman coberturas biológicas del suelo
y que se desarrollan en el suelo, en la primera capa del suelo, casi ya en el contacto con el resto del ecosistema y que la cubren como si fueran una piel, ¿no? Estas comunidades pasan frecuentemente desapercibidas porque son muy pequeñitas y entonces necesitamos una lupa para verlas. Por ejemplo, ¿no? En esta comunidad de la izquierda de Aranjuez, de aquí vemos que hay una especie de costra blanca cubriendo el suelo. Si nos acercáramos y miráramos con una lupa, lo que veríamos son unas comunidades muy diversas, muy heterogéneas, de líquenes, de hongos, de algas, que cubren ese suelo como una segunda piel. Y pasa un poco parecido con la imagen de Riaza, ¿no? Que si nos acercamos y vemos con una lupa, vamos a ver como un ecosistema en miniatura dentro de ese ecosistema que es el bosque, ¿no? Y podemos pensar, bueno, pues que he elegido dos ejemplos en los que estas comunidades son representativas o están bien representadas, pero en realidad las coberturas biológicas del suelo están en muchos lugares del mundo. De hecho, las podemos encontrar en ecosistemas que tenemos muy cerca, como zonas áridas, zonas semiáridas o bosques mediterráneos, pero también los podemos encontrar en bosques templados y en turberas, que a lo mejor nos pillan un poco más lejos, aunque hay algunas en la península ibérica. De hecho, son muy abundantes en el bioma antártico, donde representan una proporción importante de la biodiversidad. Y, en realidad, están prácticamente en todos los ecosistemas terrestres. Y es cierto que están en todos, pero podemos pensar que son poco abundantes, ¿no? Tendemos a pensar que la biomasa que ocupan, como son pequeños, pues que puede tener poca relevancia para esos ecosistemas. ¿Cuánto en todo el globo, cuánta superficie cubren estas coberturas biológicas? Ya hemos visto que están prácticamente en todos los ecosistemas terrestres, pero ¿cuánto ocupan, no? Pues se estima que ocupan en torno a un 7% de la superficie terrestre. Si os fijáis en este mapa de aquí, que la calidad es baja porque no tenemos mucha resolución en la información, tenemos información sobre cuánto cobertura tienen, pero es muy general. No sabemos exactamente en qué sitio hay qué cobertura, ¿vale? Pero sí que tenemos una estima aproximada. Y podemos ver que hay algunas zonas del globo en las que la cobertura es altísima. Son 0,64 metros cuadrados por cada metro cuadrado. Eso quiere decir que ocupan más de la mitad de la superficie. Y en otras zonas son algo menos abundantes, pero están en todo el globo y ocupan una superficie de porcentaje muy, muy grande, ¿no? Hasta ahora he hablado de dónde están estas comunidades y eso es importante, pero ¿qué organismos la constituyen? Pues bien, las coberturas biológicas del suelo están formadas, o por lo menos los más abundantes son líquenes, briófitos y algas, ¿de acuerdo? Y vamos a repasar un poquito qué organismos o qué diversidad hay de estos organismos en la península ibérica. Sabemos que la diversidad de plantas con flor en la península ibérica ronda las 8.000 especies, ¿no? Y la pregunta ¿es la diversidad de estos organismos pareja o similar a lo que tenemos en plantas vasculares o es mucho menor? Pues bien, líquenes en la península ibérica hay unos 2.700 especies. Briófitos, musgos y afines, hay unas 1.101 especies, unas 1.100 especies. Y algas, en realidad, la verdad es que no lo sabemos muy claro, pero debe haber bastantes más de las que podemos pensar. Esto quiere decir que el aporte a la biodiversidad ibérica que hacen estos organismos es muy grande y que son unos organismos que necesitamos tener en cuenta, ¿no? De hecho, buena parte de esta charla se dedica principalmente a convenceros, los que no lo estéis todavía, de que líquenes, briófitos y algas y las coberturas biológicas del suelo son muy importantes y es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar un poco. ¿Qué es un líquen, no? Un líquen es un ecosistema en miniatura en el que coexisten en simbiosis
unas comunidades de organismos que incluyen levaduras, hongos, algas y bacterias, pero morfológicamente están dominados por un hongo y un alga, y es una especie como de sándwich. Y en ese sándwich, en la capa externa, en esta parte de aquí, tenemos al hongo, y después una capa de alga, como el queso en la diapositiva, y después de nuevo el hongo. Ese hongo ofrece protección al alga y el alga hace la fotosíntesis y provee de nutrientes al hongo, ¿no? Es una simbiosis muy especial que da un organismo que es nuevo, que son especies nuevas. Los hongos y las algas por separado pues constituyen un organismo distinto, ¿no? Cuando se juntan forman un líquen. Fijaos que esto se puede apreciar incluso macroscópicamente. En esta imagen de aquí se puede ver la capa de alga en la parte superior y como la parte blanca es la capa de hongo, ¿no? Y se puede ver una pequeña capa muy fina. Esto es un líquen que hemos rasgado. La cuestión es que los líquenes, que son muchas especies, además son muy heterogéneos morfológicamente, ¿no? Hay mucha diversidad morfológica. Y se han dividido tradicionalmente en una serie de grupos morfológicos que os traigo aquí, que son muy importantes para las respuestas que tienen estos organismos al ambiente en el que viven, pero también para las funciones que realizan en los ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos líquenes que se llaman crustáceos, que se caracterizan, como su nombre casi que nos dice, porque están incrustados, ¿no? Incrustados en el sustrato en el que viven, en la roca o en el suelo o en los árboles donde viven. Y entonces, si os fijáis, por ejemplo, en este ejemplo, aquí lo que se ve es que el borde con respecto al sustrato prácticamente no se distingue. Si quisiéramos diferenciarlo o separarlo del sustrato, tendríamos que arrancarlo, no se separa con facilidad. ¿De acuerdo? Esta es una forma de diversidad. Estas formas están menos expuestas al ambiente porque están muy pegadas al sustrato, ¿no? Luego tenemos los líquenes foliáceos, que son como láminas, como hojas de papel que se ponen sobre el sustrato. Están también bastante adheridas o pueden estarlo, pero si miramos en el borde, se ven los lóbulos, se distinguen claramente. Entonces hay como una separación, ¿sí? Y eso es así como lo distinguimos. Y por último tenemos los fruticulosos y los mixtos. Los fruticulosos son como pequeños arbolitos que se unen al sustrato por un punto y que pueden estar más o menos ramificados. A veces parecen como más arbustos y a veces se parecen, como esta foto de aquí, más como árboles, ¿no? Y a veces, en los mixtos, lo que tenemos es que en la base de esos arbolitos o de esos arbustos nos salen unas escamillas foliosas, ¿no? Que tienen una parte que es un poco como arbolito, un poco fruticulosa y una parte que es como una base foliosa. Y de verdad que esta diversidad de formas condiciona cuánta agua pueden absorber, por ejemplo, ¿no? O cuánta y a qué velocidad liberan el agua. Y entonces son cruciales para entender qué funciones tienen en los ecosistemas. Y sucede un poquito parecido con los briófitos. Los briófitos, que son plantas terrestres, ya los líquenes no son plantas, pero los briófitos, los musgos y hepáticas y afines sí que lo son. Y son muy pequeñitas y se distinguen de las plantas vasculares porque carecen de raíces, hojas y tallos. En realidad, en la mayoría de los casos lo que tenemos es una lámina muy fina, casi de una célula de grosor, ¿no? Y entonces tienen estructuras que son muy sencillitas en comparación con la complejidad que luego vemos en las plantas vasculares. En fin, que aquí también tenemos mucha diversidad de formas que afecta y que sabemos que afecta a cómo estos organismos funcionan en los ecosistemas. Fijaos, por ejemplo, ¿no? Tenemos desde hepáticas, que pueden ser laminares, como es el caso que tenemos aquí en la izquierda, en el que tenemos parecido en forma a lo que teníamos en los líquenes foliosos, que tenemos una lámina que se extiende paralela al sustrato y que no tiene ni hojitas, ni tallitos, ni nada por el estilo. Si quisiéramos distinguirla de un líquen, las hepáticas laminares
son verde brillante porque hacen la fotosíntesis mediante clorofila, son plantas, tienen color de planta verde de verdad, mientras que los líquenes pues pueden adquirir coloraciones muy diversas y tienden a ser verde más oscuro, pero no parecen plantas de verdad. Además, tenemos las hepáticas, que son foliosas, que ya tienen, fijaos, aquí se ven muy bien, hojitas diminutas, tallitos. Y estas hojitas y tallitos en las hepáticas foliosas normalmente son aplanadas y se disponen, como veis aquí en la imagen, como en escamas, como si fueran escamas de un pez, una sobre la otra muy pegaditas. Cada una de estas hojitas, que abarca esto de aquí, es de una única célula de grosor. Mientras que en las hepáticas laminares normalmente es frecuente que tengan más grosor, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo reconocemos un musgo acrocárpico, que es la otra forma de crecimiento que tenemos? Pues un musgo acrocárpico es un poco que tiene los ejes que crecen, cada uno de los ejes crece erguido, como se ve en esta imagen de aquí, ¿no? Y tenemos que se adhieren al sustrato por la base y luego tienen un eje que está poco ramificado y que crece así como perpendicular al sustrato y típicamente pues muy juntos los ejes unos con otros, ¿no? Eso lo que hace es que al estar tan apretados ofrecen menos superficie expuesta en comparación con, como por ejemplo las hepáticas, ¿no? Porque lo único que ofrecen expuesto que se puede desecar o que está expuesto a las inclemencias del tiempo es la parte de arriba de los ápices, mientras que la base, la parte central, pues está más protegida, ¿no? Es un poco como si fuera un pelo cortado al cepillo. Y por último tenemos otro grupo de musgos que son pleurocárpicos y que crecen de esta forma, ¿no? Vemos que tienen un eje que es paralelo al sustrato y que tiene muchísimas ramas, como estas que vemos por aquí. Normalmente estos musgos pleurocárpicos no crecen tan apretados, no crecen tan densamente y sospechamos que ganan y pierden agua de manera distinta a los acrocárpicos, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver el último grupo de organismos que forma parte de la diversidad, ¿no?, de las coberturas biológicas del suelo, que son las algas. Las algas son muy diversas y pueden estar formando colonias macroscópicas, como esto de aquí, que casi parece un líquen, pero que si lo tocamos, en realidad se ve que no tiene una estructura que nos recuerde a un tejido, se disgrega enseguida, ¿no? Se deshace con más facilidad. Y que si las miráramos al microscopio, veríamos que están formadas por bacterias diminutas en colonias que tienen un mucílago, un moco alrededor, que es lo que les da consistencia, ¿de acuerdo? Pero no tienen esta estructura tan compleja como veíamos en los líquenes, ¿no? Y además las algas pueden estar viviendo, y ya veremos que esto tiene una importancia excepcional, epífitas sobre musgos y líquenes o en la matriz del suelo. O sea que hay algas que no forman colonias tan macroscópicas, sino que viven por ahí, son más escasas, menos vistosas, por así decirlo, pero que también pueden ser muy importantes, ¿no?, para estas comunidades. Hemos hecho un repaso, ¿no?, de la diversidad, la heterogeneidad de organismos que podemos encontrar en las coberturas biológicas del suelo. Y todas las comunidades, algunas están dominadas por líquenes, otras por briófitos, unas por este tipo de organismo. Pueden ser muy diversas y muy heterogéneas, pero todas ellas tienen algo en común, y es que son poiquilohidras y reviviscentes. Y esto, os voy a explicar ahora qué es lo que es, pero es una de las cosas más interesantes de estos organismos, ¿no? Si pensamos en las plantas con flor y en los helechos, y la relación que tienen con el agua, cuando llueve, como tienen cutículas externas que son muy gruesas, como nosotros tenemos la piel, cuando llueve se duchan, no se mojan por dentro. Mientras que los musgos, los líquenes y las algas de las que hemos hablado aquí, que ocupan ecosistemas terrestres, son como esponjas. Y cuando llueve se empapan y cambian completamente incluso de forma, como podéis ver en esta imagen. Fijaos que ahora vemos que el musgo está completamente seco, esto es una especie de musgo acrocárpico, y ¡tac!, cuando llueve
literalmente resucitan, se hinchan de agua y resucitan. ¿Y esto por qué es tan importante? Esto pasa no solo con los musgos, pasa también con los líquenes y con esas comunidades de algas macroscópicas que habíamos visto, ¿no? Son capaces de absorber mucha agua y resucitar. Pues bueno, esto es muy importante para los ecosistemas en los que viven porque funcionan como esponjas. Cuando se mojan, absorben agua en solo unos pocos segundos y la van liberando poco a poco. Y eso tiene una importancia en muchos ecosistemas, en los áridos especialmente, porque facilitan que el agua se mantenga más tiempo en el ecosistema y que los ecosistemas estén húmedos durante más tiempo, ¿no? ¿Cómo es la magnitud de este efecto? Pues si pensamos en un musgo pequeño, como 2 gramos, que realmente es muy poquito musgo, ¿no? Esta especie es la que aparecía en la diapositiva anterior, se llama Syntrichia ruralis y es capaz de absorber 10 veces su peso seco en agua. Eso quiere decir que es capaz de absorber 20 mililitros de agua. Pero ¿esto qué significa, no? Porque a veces es un poco difícil como hacernos una idea de cuál es esa magnitud. Pues bien, esto es equivalente a que una persona, un niño de 30 kilos, se bebiera 300 litros de agua, se bebiera la bañera entera o una de estas piscinas pequeñas hinchables, ¿no? En las que en lugar de nadar, pues se echara así al agua y saliera bastante más grande y no quedase agua ahí en la piscina. Además de funcionar como esponjas, las comunidades biológicas del suelo tienen otras funciones que son muy importantes y que podemos apreciar fácilmente. Y una de ellas es la capacidad para proteger a los suelos de la erosión. Por eso este proyecto se llama la piel viva del suelo, porque las comunidades biológicas del suelo se establecen, forman unas coberturas sobre ese suelo y los protegen tanto de la erosión del agua como de la del viento o de cualquier otro tipo, ¿no? De hecho, en esta imagen, estas imágenes son muy ilustrativas porque muestran procesos erosivos, ¿no? Hídricos. Y en esta de la derecha lo que podemos ver es que esta parte de aquí, que se ve como negra, que parece que es que está sucio el suelo, en realidad son coberturas biológicas del suelo que están aquí establecidas. Y si os fijáis, la erosión se está produciendo rodeando esas comunidades, ¿no? De alguna forma, esas comunidades están retrasando esos procesos erosivos. Fijaos que se forman aquí como unos pináculos, ¿no? Que nos están hablando de cómo esa erosión se está produciendo y de cómo están protegiendo las comunidades biológicas del suelo a estos suelos. Pero, otra vez, ¿no? Es difícil a veces hacerse una idea de cómo puede ser de importante todo esto. Así que vamos a utilizar un ejemplo o un caso de estudio, por así decirlo, digno de investigadores, en el que vamos a ver cómo se relacionan el polvo del desierto, la erosión y la nieve de las montañas, ¿no? Entonces, tenemos que en el desierto de Arizona, en la zona sur de Estados Unidos, sureste de Estados Unidos, encontramos unas zonas en las que hay muy poca precipitación. Son zonas que van desde áridas a muy áridas, ¿no? A casi desérticas. En esas zonas hay muchos sitios en los que las comunidades dominantes o la vegetación dominante son comunidades biológicas del suelo que forman una costra que está integrada con el suelo, como en esta imagen que vemos aquí. Son comunidades también muy diversas. Bien, pues estas comunidades biológicas del suelo, o en este caso cuando se desarrollan en zonas secas, les llamamos también costras, están siendo degradadas por una serie de factores antrópicos que incluyen vehículos que circulan fuera de pista, que en Estados Unidos son muy abundantes, nos podéis hacer una idea, y luego roturaciones agrarias y otros factores como el cambio climático. Eso provoca que haya más tormentas de polvo, que se levante mucho más polvo atmosférico del que se levantaba anteriormente. Y ese polvo atmosférico baja miles de kilómetros arrastrado por el viento hasta las montañas rocosas, aquí en el norte. En esas montañas se deposita sobre la nieve y
forma una capa que tiene un color mucho más oscuro. En esta imagen se aprecia muy bien. Podéis ver esta nieve que están desenterrando, que es muy blanca, en comparación con la nieve que tenemos aquí, que tiene una capa de polvo, de partículas, que la hace más oscura. Esas partículas absorben mucho más calor que la nieve, que refleja mucho la luz. Y eso hace que la nieve se derrita mucho más rápido. En este caso, por rápido, se han hecho estudios en Oregón y en la parte de las montañas, y se puede llegar a derretir la nieve entre un día y 57 días antes de lo que solía derretirse por causa de esta deposición de polvo atmosférico. Y bien, podemos pensar, bueno, pero esto es un caso de estudio de un lugar lejano, muy alejado en el mundo, que puede que a nosotros no nos afecte, ¿no? Pero la realidad es que este aumento de polvo atmosférico es un fenómeno global. Y de hecho, polvo atmosférico que nos llega del Sahel, deposita en montañas ibéricas como en Sierra Nevada. Esto es una imagen de Sierra Nevada, en la que veis que la tonalidad de la nieve en realidad tiene también ese color como tirando a rosa, que se debe a la deposición de polvo atmosférico que proviene del Sahel. De hecho, han hecho mediciones en el Atlántico y se ha visto que hay un 40% más de polvo atmosférico en el Atlántico ahora si lo comparamos con hace 20 años, ¿no? Y se sabe que ese aumento global de polvo atmosférico está muy vinculado a la desertificación y a la erosión. Y entonces volvemos otra vez a nuestras pequeñas comunidades biológicas del suelo y venimos otra vez, ¿no?, a la península ibérica. Y es que precisamente la península ibérica es uno de los lugares con más riesgo de desertificación, ¿no?, por lo menos de Europa, ¿no? Y este mapa de aquí a la derecha lo que muestra en rojo vivo son las zonas que tienen un riesgo muy alto de desertificación en la península ibérica, que constituyen en torno al 11% del territorio español. Es precisamente en esas zonas que se caracterizan porque tienen climas secos donde podemos encontrar coberturas biológicas del suelo muy diversas, aunque las hay en toda la península ibérica, pero es verdad que en esas zonas de riesgo son muy importantes, ¿no? Entonces, si queremos proteger esos suelos de la erosión, si queremos proteger esos suelos y disminuir esos efectos globales o contribuir a disminuir esos efectos globales, necesitamos proteger no solo los linces, sino también estas comunidades chiquititas que crecen aquí bajo los pies. Ahí donde están las flechitas hay comunidades biológicas del suelo, ¿no? En Andújar hay comunidades biológicas del suelo, porque son importantes para la erosión, pero también hemos visto que para muchas otras cosas, ¿no? Hasta aquí he hablado de funciones visibles, ¿no?, de las comunidades biológicas, pero es que hay mucho más. Hay funciones invisibles, ¿no?, que no podemos apreciar a simple vista y que son, si no igual de importantes, pues incluso más importantes o por lo menos lo mismo, ¿no?, de importantes. Y una de ellas es la fijación de nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente que es esencial para las plantas. Sin embargo, aunque hay mucho en la atmósfera, la forma en la que está en la atmósfera, que es en forma de dinitrógeno, no es una forma que las plantas puedan adquirir directamente. Entonces, es necesario que pase a una forma en la que puedan aprovecharlo, ¿no? Igual que pasa con nosotros con el hierro, que no podemos comernos un trozo de metal y pretender aprovecharlo, pues con el nitrógeno sucede algo similar. Entonces, hay varios procesos que contribuyen a la fijación de nitrógeno del suelo, algunos de ellos son abióticos, pero algunos de ellos, muy importantes, son bióticos, que quiere decir que hay organismos vivos que son capaces de coger ese nitrógeno de la atmósfera y fijarlo y ponerlo a disposición del resto de organismos que viven. Y esos procesos se dan principalmente en el suelo. Existen dos grandes grupos de bacterias, sobre todo, que hacen esta función. Por un lado están las bacterias simbióticas, que son asociaciones
que se dan en las raíces de las plantas vasculares, micorrizas, en las que el hongo es una asociación de un hongo y en el hongo fija ese nitrógeno y la planta vascular ofrece nutrientes a cambio del nitrógeno, en una visión así un poco general y un pelín simplificada. Pero además de estas bacterias simbióticas, hay bacterias de vida libre que no están asociadas a determinadas plantas vasculares, ¿no? Porque las bacterias simbióticas en realidad son muy específicas muchas veces y no están en todas las especies de plantas vasculares, sino que hay algunas familias, algunas especies, algunos géneros que las tienen y otras que no. Mientras que las bacterias de vida libre están más dispersas por el territorio y, bueno, pues hacen sus funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo de importantes son estas bacterias de vida libre que son y que viven en muchas ocasiones en las comunidades biológicas del suelo para la función de fijación de nitrógeno? Pues vamos a volver a echar mano de un caso de estudio, de investigación, y vamos a estudiar el misterioso caso del nitrógeno en los bosques boreales, ¿no? Como ejemplo de esa importancia. Y es que los bosques boreales se desarrollan en climas que son muy fríos y muy deficitarios en nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno que se acumula en los bosques boreales es mayor que el que se produce por fijación biológica que se deba a micorrizas. Entonces, no se sabía muy bien si esa cantidad de nitrógeno que hay en el ecosistema provenía de fijación abiótica o de alguna otra fuente, ¿no? ¿De dónde sale ese nitrógeno que necesitan las plantas para crecer y el ecosistema para mantenerse? Pues bien, resulta que son las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre que viven sobre los musgos, que son muy abundantes en estos ecosistemas, las que proveen ese nitrógeno que faltaba, que no sabíamos de dónde venía. De hecho, estudiaron una especie que es la especie más abundante en estos ecosistemas y una de las más abundantes del globo, que se llama Preurothium screveri. Y me gusta mucho esta especie porque además de ser muy abundante y fácil de ver, sobre todo en la parte norte de la península ibérica, es muy fácil de reconocer, porque si os fijáis bien, tiene estos tallos marrones. Es una especie de pleurocárpico que se caracteriza porque tiene estos tallos marrones que la hacen fácil de reconocer. Así que las coberturas biológicas del suelo son quienes proveen estos ecosistemas del nitrógeno que necesitan. Y podemos pensar, bueno, pues esto a lo mejor es que es una excepción, que tenemos estos ecosistemas que no tienen prácticamente o tienen muy poquitas especies que sean capaces de hacer asociaciones micorrízicas y entonces, pues bueno, en este caso sí que es importante. Pero ¿y en los demás? ¿Qué pasa en el resto del globo, no? Pues bien, en torno al 40% del nitrógeno que se fija biológicamente es fijado por las coberturas biológicas del suelo. Así que estos procesos que os acabo de ejemplificar con un ecosistema norteño son muy importantes también en la península ibérica. De hecho, en la península ibérica tenemos bastante información en zonas áridas y semiáridas, donde sí sabemos que como son dominantes, las coberturas biológicas del suelo son dominantes o muy abundantes, pues sí que contribuyen de forma importante a esa fijación de nitrógeno. Pero la realidad es que no sabemos en otros lugares cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la contribución? ¿Qué están aportando estas bacterias que viven en las comunidades biológicas del suelo? Así que nos quedan muchas cosas por saber. Tampoco sabemos, hemos hablado de la diversidad de morfologías que hay y de cómo eso está relacionado con las funciones que realizan, pero no sabemos cuál es la abundancia de estos organismos en los ecosistemas en la península ibérica y cómo se distribuyen. Tampoco sabemos cómo se relacionan las formas de crecimiento exactamente con las funciones que realizan estas coberturas biológicas. Necesitamos estudiar esas funciones para entenderlas bien. Y por último, tampoco tenemos una idea muy clara de qué comunidades están en riesgo y están amenazadas. Igual que no sabemos si el cambio climático va a afectar a comunidades que ya están degradadas o si las comunidades que están en riesgo en realidad están bien conservadas, ¿no? En riesgo por cambio climático, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos riesgos. Y ahí es donde entra el proyecto Soilskin, la piel viva del suelo, que a estas alturas imagino que ya os hacéis una idea por qué le hemos puesto el nombre, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que queremos es combinar la ciencia ciudadana con la investigación básica
para mapear esas coberturas biológicas del suelo y estudiar las funciones que realizan en los ecosistemas. Y con esta información pretendemos hacer una primera evaluación de la vulnerabilidad de estas comunidades frente al cambio climático, ¿no? Queremos identificar qué comunidades están bien conservadas, cuáles no, qué funciones y cómo de vulnerables son, ¿no? A cuáles tenemos que prestar más atención a la hora de protegerlas, ¿no? Como ya he dicho antes, este proyecto se hace en colaboración con estas instituciones. Y os quiero presentar un poco al equipo investigador que está trabajando en la parte de investigación de este proyecto, ¿no? Que incluye pues, un montón de investigadores que están ayudando a recolectar y a estudiar estas funciones, que además pertenecen a instituciones tan diversas pues, como la Universidad Autónoma de Madrid, el Museo, la Universidad de Valencia y no solo en España, también en Portugal. Entonces, bueno, quería aquí presentaros también para darles las gracias y el reconocimiento que se merecen. Y estas personas que veis aquí y algunas que faltan han estado muestreando durante los últimos meses comunidades biológicas del suelo y han recogido hasta 170 comunidades muy heterogéneas. Y con estas comunidades las hemos traído al laboratorio y vamos a medir las funciones ecosistémicas, ¿no? Hemos desarrollado en el equipo un medidor que nos permite saber en tiempo real si una comunidad está seca o está húmeda y cuánto de seca o de húmeda está. Entonces, lo que hemos hecho con estas comunidades ahora mismo es medir cuánta precipitación necesitan para humectarse del todo, cuánta cantidad de agua necesitan para humectarse completamente, cómo reaccionarían a episodios de distinta longitud. Por ejemplo, si llueve un poquito, estas lluvias a veces de tormenta, ¿no? que son muy breves, que no llegan a mojar completamente el suelo, ¿eso es suficiente para empapar estas comunidades? Ese tipo de preguntas estamos intentando responder. Y además estamos estudiando cómo se desecan, ¿no? Cómo van progresivamente perdiendo ese agua, cuánto tardan, qué comunidades tardan más. Queremos ver si eso tiene relación con esas morfologías que os he descrito antes, ¿no? Si los acrocárpicos es que se secan más despacio que los pleurocárpicos, si las comunidades de líquenes son más sensibles a la desecación, porque eso nos puede dar pistas después de si hay un evento de cambio climático, pues qué comunidades van a responder peor o se van a secar más rápido, ¿no? También. Además de esto, que es lo que estamos haciendo justo ahora mismo, estas semanas, vamos a medir la capacidad de fijación de carbono y la capacidad de fijación de nitrógeno. Y con esto vamos a tener una idea un poco general de cómo son las comunidades ibéricas. Pero la cuestión es que eso solo nos permite ver una parte de la historia, porque aunque 170 comunidades son bastantes, en realidad nos gustaría tener muchísima más información, una información que nos permita mapear de verdad esas comunidades biológicas del suelo. Y ahí es donde entra la parte de ciencia ciudadana y de colaboración con todos vosotros, espero, en la que os vamos a pedir que hagáis un pequeño esfuerzo para ayudarnos a muestrear estas comunidades, ¿no? Y entonces tenemos 3 actividades principales. En la primera actividad, que sería lo que equivale a la charla que estoy dando hoy y que la adaptamos a los distintos niveles, la damos para colegios desde 8 años hasta gente de con todas las formaciones, de universidad a institutos, y en la que contamos cuál es la importancia de las comunidades biológicas del suelo, sobre todo centrados en la erosión. Y en esta actividad didáctica lo que hacemos es un experimento en el que demostramos cómo de importantes son esas comunidades biológicas del suelo, sobre todo para la erosión. Hablamos de todas estas funciones que os he comentado, pero nos centramos mucho en la erosión. Y ahora, la segunda actividad, que es en la que me gustaría que esta charla sirviese para que os animarais y participarais, es que os pedimos que hagáis unos muestreos de las comunidades biológicas del suelo. Entonces, hemos creado una aplicación móvil que permite sacar fotos de esas comunidades biológicas del suelo y en la que os pedimos que nos digáis qué porcentaje de cada una de las formas de crecimiento hay, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta comunidad que hay en Manzanares el Real, que es donde yo vivo, tenemos musgos acrocárpicos como dominantes y ocupan un 80% de la superficie de la foto que estoy tomando, ¿no? Eso es lo que necesitamos que hagamos. Por eso es muy importante la actividad 1, porque en la actividad 1, aunque ahora el coronavirus nos lo está impidiendo, nuestra intención era salir al campo con vosotros
y aprender juntos cómo distinguir las diferentes comunidades, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya tener personas con formación que pueden hacer estos muestreos, ¿no? Que pueden sacar estas fotos y que pueden enviarnos esas fotos y la caracterización de las comunidades para que nosotros sepamos qué tipo de comunidad hay en cada lugar, en cada ecosistema, ¿no? ¿Cuántas fotos hay que sacar? Pues bueno, son 3 fotos que hay que sacar en un recorrido lineal. Entonces, uno se tiene que dar un paseo por el ecosistema que está estudiando y elige aquel punto en el que la comunidad está bien, es abundante, ¿no? Dentro del ecosistema en el que uno está. Camina unos 30 metros en línea y cuando ha caminado 15 metros saca una foto. Otros 15 metros saca otra foto. Y así se sacan 3 fotos, una al principio, otra en el medio y otra al final. Y esto para nosotros es información valiosísima, porque de ahí no solo podemos saber qué porcentaje y qué tipo de comunidad, sino que podemos asociarlo a las funciones que estábamos midiendo en el laboratorio para estimar de forma indirecta qué función pueden estar realizando esas comunidades en esos ecosistemas, ¿no? Voy a volver para atrás porque no he dicho el nombre de la aplicación móvil que se llama Ebriosoil, que está disponible de momento solo para Android y que os podéis descargar de Google Play. Así que nada, después de esta charla, si os animáis, nosotros estaríamos de verdad encantados de que participarais. Bueno, esto es solo una captura de pantalla más sobre cómo funciona la aplicación para que os hagáis una idea, ¿no? Uno pincha en este recuadro de aquí y le sale la cámara de fotos en realidad. Y es muy importante que hay que tener una moneda de euro porque nosotros después comprobamos un poco cómo de bien están caracterizadas esas comunidades. Hacemos una comprobación visual y estimamos el área en alguna de esas comunidades. Y para eso necesitamos que haya una escala. Entonces hay que llevarse un euro y ponerlo ahí el euro para que se vea que todas las fotos están tomadas a la misma escala, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya veis que la aplicación es muy sencillita de usar, se tarda muy poquito tiempo en sacar las fotos y en terminar un transecto. Así que vuelvo a insistir, a riesgo de ser pesada, en que os descarguéis la app y que nos ayudéis a conocer mejor las comunidades biológicas del suelo. En fin, ¿qué sabemos hasta ahora que hemos muestreado? Fijaos, esto es lo que más o menos, no está totalmente actualizado, pero más o menos hasta ahora está muestreado. Veis que hemos cubierto pues una buena parte de la península ibérica y que está bien representada. Tenemos todas las esquinas y la parte central también tenemos algunos puntos. Pero para que esto funcionara bien de verdad necesitamos muchos más. Porque si os fijáis, toda esta zona de la meseta está totalmente vacía. Todo esto de aquí completamente vacío. Hay áreas enormes del territorio que están sin explorar y en las que no sabemos qué comunidades hay, ¿no? Y bueno, esto es un poquito todo lo que os quería contar. Había dicho que iba a tardar unos 40 minutos y me he mantenido más o menos en tiempo. Si queréis participar, además de preguntarme ahora y que tengamos una charla, podéis o bien contactarnos por Twitter, en el Twitter que tenéis ahí, @pielsuelo. Podéis consultar los materiales didácticos y los resultados que iremos colgando en cuanto los tengamos un poco más elaborados en la página web del proyecto, que es ebrio.com/soilskin. Ahora mismo las actividades didácticas de las que he hablado tienen documentación, pero está de momento solo en inglés. En las próximas semanas habrá también documentación en castellano. Y luego, como debido a la situación del coronavirus no hemos podido organizar todas las actividades que teníamos planificadas, muchas se han anulado, os invito a escribirnos porque organizamos actividades en el campo. Queremos salir con vosotros al campo y darnos un paseo para enseñaros a identificar estas comunidades, a muestrearlas, etc. Como estamos afincados en Madrid, de momento estas cosas de presenciales solo las vamos a poder hacer aquí en Madrid, ¿de acuerdo? Pero si hay gente que sea de Madrid o que tenga interés en que demos una charla en su zona, en que visitemos sus comunidades, pues nosotras encantadas, nos escribís un correo a lapielvivadelsuelo@gmail.com y nada, será un placer ir a visitaros. Y nada más, o sea, esto es en principio lo que quería contaros. Quiero daros las gracias de verdad por venir a esta charla y espero que os animéis y que participéis, ¿no? Que estéis participando con nosotros. Entonces, dicho esto,
Aquí es como ha quedado. Estáis sesgados a los hongos y las plantas, ¿eh? Bacterias, hongos y plantas. Voy a abrir aquí el chat y podemos abrir un turno de preguntas. Entonces, antes de contestar las preguntas que me podáis hacer por el chat, hay una persona que me preguntaba una cosa por email, que se ha adelantado un poquito, y entonces preguntaba que si estamos en contacto con la SEBOT. Y sí estamos en contacto con la SEBOT. Decía que no le había llegado la notificación de la actividad por medio de la SEBOT, pero nosotros en realidad sí que estamos en contacto, escribimos al representante de la SEBOT y sí que a mí me llegó, yo soy miembro de la SEBOT también, y me llegó el email de convocatoria, o sea que sí. Y la otra pregunta que nos hacían y que tiene buena parte de razón es que nos decía que, claro, que ya hay aplicaciones móviles para distintos proyectos de ciencia ciudadana por todas partes, ¿no? Que parece como que se ha puesto de moda y estamos todos los investigadores pues sacando aplicaciones, y que por qué no nos integramos en una aplicación más grande. Y es verdad, pero el problema que hemos visto y la razón por la que no nos hemos integrado en otra aplicación es que las necesidades que tenemos para este estudio son muy específicas. Y entonces, la verdad es que no veíamos una manera de sacar la información que necesitábamos y de hacerlo compatible con esas otras aplicaciones. Nos hubiera encantado. Escribimos, nos pusimos en contacto, pero no, la verdad es que no pudo ser finalmente. Pero es una buena pregunta. Mira, por aquí veo por el chat que sí que alguno de vosotros os llegó por la notificación por SEBOT, cosa que me alegra, porque sí que es verdad que tenemos contacto con ellos y que sí que vamos a anunciar las actividades que tengamos, ¿no? Me pregunta Víctor, ¿pueden ser estas comunidades biológicas una defensa de otras especies vegetales frente a enfermedades como la seca? Bueno, pues en realidad específicamente no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que los suelos saludables contribuyen a menos enfermedades, ¿no? Y obviamente mantener un ecosistema saludable, un suelo saludable es muy importante. Frente a plagas, frente a enfermedades, pero también con respecto a la respuesta que pueden tener las plantas frente a las sequías, ¿no? Sobrevenidas, que ahora están aumentando. Entonces, ¿garantía de que proteger las comunidades biológicas del suelo automáticamente va a reducir la seca? No. Ahora, ¿que puede ser importante? Yo diría que sí. Y por aquí, Agustina Cotet nos pregunta que, sumado a lo de la competencia briófitas plantas vasculares en Argentina, hay estudios que obtuvieron resultados que dicen que favorecen la germinación de especies leñosas y después coexisten. Pues efectivamente hay estudios que dicen que la germinación de las semillas se favorece, pero también los hay que dicen lo contrario. Debe ser dependiente de las condiciones ambientales y del ecosistema, también del momento, porque por un lado, claro, compiten por la luz, ¿no? O sea que sí que hay cierta competencia, pero por otro lado, la germinación requiere de agua, ¿no? Y esa agua tiene que ser más constante, es un momento muy delicado en el desarrollo de una planta, entonces tener una pequeña esponja que contribuya a que la germinación pues se dé con éxito, pues sí que puede ayudar, ¿no? Así que sí, lo que decís de la competencia y de la facilitación que puede hacer es muy interesante. Sí, nos dicen, tenemos una aplicación propia que se llama Ebriosoil, que os tenéis que descargar todos. He visto que hemos tenido un máximo de espectadores simultáneos de 100 personas. De verdad, muchísimas gracias, impresionante. O sea, no esperaba que fuera a haber tanta gente. Muchísimas gracias. En la aplicación es necesario registrarse porque luego hacemos estadísticas, porque nos pregunta un compañero, Lucía, que por qué la necesidad de registrarse. Pues es solo porque hacemos estadísticas en las que vemos cuáles
digamos, el éxito de cada usuario a la hora de caracterizar esas comunidades, pero no individualmente. Sacamos estadísticas de, pues en esta zona hay más errores, en esta otra zona hay más errores, este tipo de usuario comete mayores errores, estos datos son muy fiables, poniéndolo en positivo, ¿no? O sea, hacemos estudios de fiabilidad y para eso es muy útil tener asignados usuarios anónimos. No queremos información personal de ningún tipo y no la vamos a emplear. Incluso os diré más, si utilizáis un mail que no sea real, que sea falso, porque no os vamos a contactar por mail jamás con ese email, también nos valdría. Solo necesitamos un identificador por usuario para asociar las observaciones que hace con el usuario, pero no queremos de verdad ninguna información personal. Preguntan que si existe bibliografía relacionada con la importancia de los musgos en la degradación de los suelos. Muchísima, muchísima, sobre todo en ecosistemas áridos y semiáridos, tanto en Estados Unidos como en... Pero si queréis escribirnos y os podemos pasar alguna cosa, pero es que hay muchísima, de verdad, ¿eh? En la península ibérica también hay bastantes cosas y también en China, incluso de recuperación y de restauración de suelos utilizando las coberturas biológicas también. No sé si voy a poder responder a todas las preguntas, son muchísimas. A ver, me he saltado preguntas, ¿no? Es que es un poco difícil porque se mueven mucho. Ah, bueno, Marta Nilú, el usuario Marta Nilú nos habla de los resultados de briófitos en olivares. Eso es fascinante. Pues es que han hecho en olivares, pues ya sabéis que los olivares, entre las líneas de olivo, ¿no? Pues el suelo está desnudo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí hay muchísima erosión. Y hay un trabajo piloto experimental que hicieron hace unos años en las que no plantaron musgos, pero sí favorecieron de forma activa que las comunidades de musgos se desarrollaran bien. Y además hicieron estudios asociados para ver cómo de resistentes eran a los pesticidas que frecuentemente se echan y resisten bastante bien. Entonces la propuesta es mantener comunidades de musgos en los suelos para evitar tener que segar, porque parece que en ese caso concreto sí que dificultan la germinación de semillas de otras especies y entonces las herbáceas se desarrollan menos. Una de las razones por las que se echa mucho pesticida en los olivares es porque las herbáceas se dice que compiten con los olivos, ¿no? Entonces, bueno, y también porque las herbáceas dificultan la recolección de las olivas. Entonces, justo los musgos tienen un tapete que como no tienen raíces, no tienen competencia y además... Luego, cuando las olivas caen, se recogen muy bien del suelo. Entonces, bueno, parece que estaba funcionando muy bien esto de intentar utilizar menos pesticidas, ¿no? O disminuir la afección que se está haciendo al suelo, protegerlo de la erosión, utilizando musgos, ¿no? Para la conservación del suelo. Sí, no me había acordado de ese ejemplo, pero muy, muy buen apunte. A ver... De momento sí, solo recibimos las fotos vía móvil. Nos preguntan que si la app está prevista solo vía móvil, sí. Y esto es así porque la app tiene la ventaja de que nos permite calcular la distancia a la que está tomada la foto, porque sale un círculo en el que uno tiene que encajar la moneda. Y eso hace que la distancia a la que tomamos las fotos sea muy homogénea y nos permita después hacer análisis posteriores más precisos. Así que de momento me temo que sí, que tomamos fotos solo mediante la app. Preguntan si se habla de comunidades del suelo en zonas intermareales y suelo marino también o solo en ecosistemas terrestres. Yo diría que solo en ecosistemas terrestres, o por lo menos de lo que yo he estado hablando aquí es solo en ecosistemas terrestres. No me consta que se hable también de estas comunidades en ecosistemas marinos, pero para nada soy una experta en ecosistemas marinos. Volvéis a preguntar sobre la coexistencia entre plantas. Sí, los hay y hay ejemplos de coexistencia positiva o relaciones positivas y negativas. Y nada, bueno, pues yo creo que no sé si me he dejado alguna pregunta, si hay algo que me he dejado, aprovechad ahora, pero de todas formas medio tenemos que ir terminando también la charla porque no conviene extenderse mucho, estamos empezando a perder gente, de verdad, muchísimas
gracias por haber asistido. Todavía quedamos 82 personas y ha sido genial teneros por aquí. Espero recibir vuestros emails y vuestras contribuciones en la aplicación móvil. Mirad, me preguntáis una...